se acordó Dios de Noé. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que antes de que tú fueras encerrado en la tormenta, ya Dios había planificado la liberación. Antes de que todo sucediera, ya Dios tenía un plan para liberarte. Ya Dios sabía cuándo, el momento, el día, la hora, el minuto, cuando las puertas se tenían que abrir. Alguien aquí ha estado en tormenta y no sabe cuándo las puertas se van a abrir, pero ya Dios sabe que tu liberación está en camino. Antes de que todo suceda, dice la Biblia, todo ayuda para bien. Es que llegó la hora. Cuando las puertas se abren es porque llegó el tiempo de que se abrieran. Cuando la tormenta pasa es porque ya Dios dijo, ya es tiempo de que pase este proceso para que vaya a otro nivel. Alguien que alabe la gloria de Dios, porque tu liberación ya fue escrita. Amén. Gloria a Dios. Ahora abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 6. Vamos a comenzar en el versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Este mensaje no tiene desperdicio. Por eso le pido que enfoque toda su atención, todos sus instintos a esta palabra. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice así la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a capítulo 7, versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, disminuyendo las aguas. Capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta poderosa palabra. Te pedimos que haya una intervención divina, que tu Espíritu Santo tome nuestros labios y nuestro corazón para transmitir el pensamiento divino para este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salude al que está a su lado y dígale: voy a comenzar otra vez.
Los pasajes que acabamos de leer es una destrucción de todo y un nuevo comienzo de todo. Comienza con la historia de Noé, que dice la Biblia de que Noé halló gracia delante de Dios. Y si nos vamos a la doctrina de la gracia, nos damos cuenta de que la gracia es un favor inmerecido. No merecíamos nada, pero la gracia de Dios vino sobre nosotros y por gracia somos salvos. No es porque hemos hecho nada, sino porque su gracia nos escogió. Y quizás la gracia de Dios cayó en tu familia y tú eres el único. Quizás la gracia de Dios cayó y ninguno se ha salvado, pero tú sí. Porque es la gracia, es el favor de Dios. Lo que indica que Noé no hizo nada para merecer ese llamado. Noé no es que era súper bueno ni súper santo. Noé recibió la gracia de Dios. Y esa gracia está en este lugar hoy. Amén. El favor de Dios que nos llama para cumplir un propósito. Y dice la Biblia que el Señor llama a Noé en medio de una generación perversa y adúltera para construir una arca, el barco más grande del mundo. Y dice que le dio la capacidad. Noé no era arquitecto, no era ingeniero, no sabía de muchas cosas, pero al recibir el llamado, Dios lo capacita, porque Dios al que llama capacita, y Dios entrega el don, el talento a los que son llamados de parte de Él. Y dice la Biblia de que Noé comenzó a construir un barco inmenso, y ese barco inmenso era para poder salvar a la humanidad que se arrepintiera. Así que Noé tiene que hacer algo. Tiene que trabajar y predicar. Durante 120 años Noé trabaja y predica. Trabaja y predica. Se la pasa trabajando y predicando. Y todos aquellos que recibían ese mensaje tenían la oportunidad de ser salvos. Y Noé no le negó la palabra a nadie. Siempre estaba predicando. Pero en medio de ese lapso de trabajar y predicar, también tenía que pasar por burlas. Tenía que pasar por momentos incómodos. Porque la gente que decía, ¿cómo vas a construir un barco donde no llueve? Tú estás loco. Aquí nunca ha llovido. Esto es un desierto aquí. Y se burlaban de Noé porque estaba haciendo algo inusual, algo que no cabía dentro de la cultura, del ambiente en que vivían. Pero Noé no se cansaba de trabajar y de predicar. Dígale que está solo, no te canses de predicar. No te canses de hacer la voluntad del Señor. No te canses de hacerlo. Porque dice la Biblia que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hacer el bien siempre es bueno. Y Noé nunca se cansó, sino que siguió predicando, dice la Biblia. Siguió predicando. Así como David, que no se cansaba de tocar el arpa. Así tampoco te canses tú. Gloria al Señor. Dígale que está a su lado, no te canses, porque vamos a comenzar de nuevo. Aleluya. La historia de Noé es un comienzo nuevamente. Es pasar por la prueba para hacer algo nuevo otra vez. Alguien que alabe la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y dice el versículo 7 del capítulo 6. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, a las bestias. Pero en el versículo 5 dice:
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No solamente lo que hacían, sino dice la Biblia que lo que pensaban. Lo que pensaban hacer, ya Dios dice, esto es terrible. No solamente que estaban pecando, adulterando, fornicando, haciendo orgía, convirtiéndose en mujer o en hombre, dándole un uso no natural al cuerpo natural, sino dice la Biblia que sus pensamientos eran malos, su imaginación era mala. Lo que ellos estaban pensando hacer era peor todavía que lo que estaban haciendo. Y por eso dice el Señor que se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero el versículo 8 dice: y halló gracia Noé ante los ojos de Jehová. La salvación, la humanidad no está perdida, porque alguien hallará la gracia de Dios. Hay esperanza, aleluya. Y Dios le dice: construye un arca. Y le da la capacitación, le da el don, el talento para hacerlo. Y Noé trabaja y predica. Pero en el capítulo 7, versículo 1 dice: entra tú y tu casa al arca. Y llovió por 40 noches y 40 días. Durante todo ese tiempo, la gente gritaba: Noé, abre la puerta. Noé, era verdad lo que decías. Ayúdanos. Ahí está mi mujer, mi hijo. Por lo menos que entren ellos. Y se arrepentían, pero dice la Biblia que ya la puerta estaba cerrada. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Durante 40 días y 40 noches comenzó a llover. Y Dios comenzó a destruir toda la humanidad. Y existen evidencia arqueológica en todos los países del mundo que hubo un diluvio en un momento en el tiempo y que toda la humanidad fue exterminada en ese momento. Ahora dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 1: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias. Se acordó Dios de Noé. Pero ¿cómo Dios se va a acordar? ¿Será que Dios se olvidó? Y este es uno de los problemas gramaticales que tienen nuestras traducciones. Porque al teólogo le resulta muy difícil traducir el carácter de alguien que es eterno, que es espiritual, a la forma humana. De modo que Dios no se puede acordar. ¿Por qué no se puede acordar? Porque Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Y si Dios todo lo sabe, entonces Dios no se le olvida nada. Y si Dios no se le olvida nada, entonces Dios no puede acordarse de algo que ya Él sabe. Aleluya. ¿Se acordó Dios de Noé? No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que antes de que tú fueras encerrado en la tormenta, ya Dios había planificado la liberación. Antes de que todo sucediera, ya Dios tenía un plan para liberarte. Ya Dios sabía cuándo, el momento, el día, la hora, el minuto, cuando las puertas se tenían que abrir. Alguien aquí ha estado en tormenta y no sabe cuándo las puertas se van a abrir, pero ya Dios sabe que tu liberación está en camino. Antes de que todo suceda, dice la Biblia, todo ayuda para bien.
Las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas a la gloria venidera que viene por medio de Cristo Jesús. Aleluya. No es que Dios se olvidó, es que llegó el momento, es que llegó la hora. Cuando las puertas se abren es porque llegó el tiempo de que se abrieran. Cuando la tormenta pasa es porque ya Dios dijo: ya es tiempo de que pase este proceso para que vaya a otro nivel. Alguien que alabe la gloria de Dios, porque tu liberación ya fue escrita. Tu propósito ha sido escrito. Antes de que tú nacieras, ya tu embrión vieron los ojos del Señor. Antes de que el profeta naciera, dice la Biblia, fue llamado para ser profeta. Después tuvo que pasar por todas las pruebas, pero ya el llamado estaba. El diluvio es un proceso, es una tormenta donde Dios comienza a purificar tu vida para llevarte a otro nivel. Y como Dios lo sabe todo, tengo la buena noticia de decirte que tu prueba ya tiene fecha de claudicación. Tu prueba ya tiene fecha de expiración. Aleluya. No para siempre estarás viviendo en prueba, porque Dios sabe todo. Dios sabe todo. Y dice la Biblia de que Noé vio que ya dejó de llover y mandó un cuervo, y el cuervo se fue y no trajo nada. Después mandó una paloma y la paloma regresó. Luego pasó 7 días y mandó la paloma otra vez y trajo una hoja de olivo, pero esperó a que la tierra se secara un poco. Y muchos de los que estaban allí comenzaron a quizás a reclamarle: Noé, ¿por qué no abrimos la puerta? Ya estoy cansado de estar metido en este barco. Y Noé no salía. La Biblia dice que Noé, a pesar de que ya había cesado de llover, a pesar de que ya había traído una hoja de olivo, Noé no salía de la barca. ¿Por qué Noé no salía de esa arca? Porque Noé sabía que lo mismo que lo había metido allí es lo mismo que lo tenía que sacar. ¿Y qué era? Que la gente, por no oír la voz de Dios, fue que pasaron por el diluvio y murieron. Y la única manera que a mí me saquen de esta barca es cuando yo oiga la voz de Dios. Si yo no oigo la voz de Dios, nadie me va a sacar de aquí. Dígale que está a su lado: aprende a oír la voz de Dios. Porque la gente está oyendo la voz de los hombres, la voz de la experiencia o la voz cualquiera, y no está escuchando la voz de Dios. Y por eso es que hay tantos fracasos, tantos errores, porque la gente no ha aprendido a oír la voz de Dios. Durante 120 años Noé comenzó a predicarle lo que Dios decía, y la gente no escuchó la voz de Dios. Y Noé dice: a esta gente le pasó lo que le pasó por no oír la voz de Dios. A mí nadie me saca de aquí hasta que Dios me hable. Agárrate de eso. Si Dios no te habla, no te muevas de aquí. Si Dios no te habla, no hagas nada hasta que Dios te hable. Porque el no
obedecer la voz de Dios trae consecuencias. Y dice la Biblia que cuando Noé escuchó la voz de Dios, que le dijo: sal con tu familia, ahora sí, sal con tu familia. Y la Biblia dice que Noé salió, y lo primero que Noé hizo fue un altar de adoración al Señor, un sacrificio para el Señor. Pero si usted lee la Escritura, en ninguna parte Dios le dijo que hiciera un altar. En ninguna parte Dios le dijo que hiciera un sacrificio. Pero dice la Biblia que cuando Noé hizo el altar, el olor fue tan fragante que Dios lo sintió dulce. Y Dios no tiene cuerpo, no tiene gusto, pero da a entender que el sacrificio fue agradable delante del Señor. Noé no escuchó la voz de Dios para hacer un sacrificio, un altar, pero Noé tenía un discernimiento que muchos tienen aquí, que la ofrenda es voluntaria. Y como la ofrenda es voluntaria, yo no necesito que nadie me diga a mí que tengo que hacer un sacrificio para el Señor, que tengo que hacer un altar para el Señor, porque yo le ofreceré sacrificio a Dios que me cueste. Por eso David decía: no le voy a ofrecer sacrificio que no me cueste nada, yo voy a hacerle un sacrificio a Dios que me cueste. Y como Noé sabía lo que había pasado, ese altar era un agradecimiento, donde Noé está diciendo: te agradezco que no morí en la tormenta. Estoy agradecido contigo y mi familia que yo no morí con ellos. Y por eso ofreció un altar o un sacrificio. Noé había perdido su casa, había perdido su trabajo, había perdido su tierra, había perdido todo. Pero a pesar de que había perdido todo, estaba adorando al Señor. Y aquí hay gente que tiene trabajo, que tiene casa, que tiene de todo y no está adorando al Señor. Ya deberían estar adorando al Señor por su maravilla, por su misericordia, porque su favor ha estado conmigo. Aleluya. Yo sí tengo casa, tengo trabajo y yo estoy adorando al Señor. ¿Cuánto más alguien que no tiene y lo hace? ¿Cómo yo voy a quedarme callado cuando yo sé que Dios ha sido bueno conmigo? ¿Cómo no voy a adorarle? Si Él lo perdió todo y está adorando, ¿cómo yo no voy a adorarle? ¿Cómo no voy a darle a Dios lo que se merece? Alguien que le dé gloria a Dios. Alguien que motive a su vecino. Alguien que diga: yo también voy a adorarle. Porque a veces no estamos tan entendidos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y no valoramos lo que Dios ha hecho. Pero cuando tú comienzas a valorar lo que Dios ha hecho, ¿cuántos de ustedes ya no deberían estar muertos, enfermos, presos? Pero si estás aquí,
es para la gloria de Dios. Es para la gloria y la adoración al Señor. Porque Dios ha sido bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno. Y yo no necesito que Dios me diga que adore, porque yo nací para adorarle. Yo nací para la alabanza de su gloria. No necesito que nadie me lo diga. Yo voy a adorarle. Yo voy a bendecirle. No necesito el piano ni la batería. Yo voy a adorarle. Yo voy a adorarle. Voy a hacer un sacrificio de alabanza que bendiga su nombre. Santo poder. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe a dónde quedó el arca? ¿Cuántos saben a dónde quedó el arca? En el monte Ararat, uno de los montes más altos del mundo. ¿Por qué el arca no quedó allá abajo? ¿Por qué el arca quedó en el monte Ararat? Porque eso tiene una lección espiritual. Porque las pruebas te elevan. Las pruebas no te dejan en el mismo lugar. Todo lo que tú estás pasando te van a enseñar, te van a madurar, te van a formar tu carácter, van a hacer de ti diferente. Antes eras desbocado hablando, pero ahora lo piensas más. Antes eras imprudente, pero ahora eras prudente. Antes no tenías valor, pero ahora tienes valor de las cosas. ¿Por qué? Porque las pruebas te elevan, las pruebas te suben, las pruebas te hacen ser mejor. Y cuando tú pasas por tormenta, alaba la gloria de Dios, porque viene algo nuevo. Viene algo nuevo. Y si hay alguien que siempre cae en el mismo error, si hay alguien que siempre está desbocado hablando, bochinchando, murmurando, diciendo cosas que no tiene que decir, se queda ahí, se queda estancado. Pero el que va y pasa la tormenta, guiado por la mano de Dios, siempre va a subir. Siempre va a subir de nivel. Siempre va a escalar. Siempre será mejor. Ya yo no soy el mismo de ayer, porque he pasado por tormentas. Y si alguien quiere el éxito mío, también quiere las tormentas mías. Y créame que no son muy buenas. No se la deseo a nadie. Pero si alguien quiere estar en ese nivel, tiene que pasar por pruebas. Porque el éxito no solamente son cosas buenas. El éxito viene producto del sacrificio, de la prueba, de las tormentas, de aquellas cosas, estos sinsabores que muchas veces tenemos que vivir, de las traiciones, de la escasez, de enfermedades, de tormentas en el matrimonio, en la casa, con los hijos, que te van elevando a otro nivel. Y que a medida que pasa la tormenta, tú puedes venir y ofrecer un sacrificio con gozo, con alegría, porque tú sabes que sobreviviste a la tormenta. ¿Habrá alguien aquí que ha sobrevivido a alguna tormenta? Este es el mejor momento para darle gloria a Dios. Damos gloria a Dios, aleluya, porque hemos sobrevivido a la tormenta. Y dice la Biblia que Noé ofreció un sacrificio. Pero a mí lo que más me llama la atención, y con esto termino,
es que el capítulo 6 comienza diciendo que el diluvio vino producto de la maldad del hombre y de los pensamientos del corazón. No solamente lo que decían, lo que hacían, sino también lo que pensaban hacer. Pero finalizando el diluvio, Dios habla con Noé y dice: este es mi pacto. Voy a poner un arco iris en la asamblea. No. Voy a poner un arco iris en el cielo. Y esto será señal de mi pacto. Y cada vez que tú veas ese arco iris, sabrás que Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. La misericordia de Dios es más grande que los cielos. Pero también dice, terminando de decir del pacto, dice: porque el hombre en su corazón está el continuo mal. Mire, Dios había matado a todos los malos, a los homosexuales, a los de Vamos, toda esa gente la había matado. Pero termina, dice la Biblia, diciendo que el hombre sigue con el mal. Lo mismo que había hecho que Dios destruyera el mundo, ahora Dios dice que eso mismo no va a ser ocasión para que otra vez lo destruya. No volveré a destruir al mundo con agua, porque va a venir un sacrificio una vez y para siempre que limpie el pecado del mundo, y envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio borrará multitudes de pecados. Y la mamá de Jesús dice: a Él oíd, porque aquel que escucha la voz de Jesús se salva. Y cuando tú te pones en las manos del Señor y le crees a Él, Jesucristo es el arca de salvación para este tiempo. Y esta iglesia está en el arca de salvación. Y la salvación viene a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que dice la Biblia que lo mismo que hizo destruir al mundo, ahora no lo hará otra vez. Porque dice que tenían el mismo pecado y los mismos pensamientos, la misma imaginación. Pero había algo ahora. Había una forma de que el mundo se podría salvar. Viendo a la cruz y recibiendo el sacrificio del Señor. Y dice el apóstol, algunos dicen que fue Pablo, dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían limpiar el pecado del hombre, pero Jesucristo ofreció su sangre una vez y para siempre, y borró todos los pecados de la humanidad. Y hoy podemos decir: somos salvos por medio de aquel que nos amó. Yo no sé si habrá alguien aquí así. Y la historia de Noé es la historia de un Dios que destruye todo para volver a comenzar.
Y si tú en tu vida has pasado por momentos difíciles, es Dios destruyéndolos para hacer que comiences otra vez. Yo creo que aquí hay gente que está comenzando otra vez. Yo creo que aquí hay gente que ha pasado por pruebas donde Dios está arrasándolo todo, porque es tiempo de comenzar otra vez. Santo poder, es tiempo de comenzar otra vez. Y cuando nosotros entendemos que el sacrificio es voluntario, entonces le damos gloria y alabanza al Señor. No importa si hemos perdido algo, yo voy a seguir adorando a Dios. Seguiré bendiciendo al Señor. Póngase sobre sus pies. Voy a alabar la gloria de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Que Dios te bendiga. Alguien que pase aquí a darle gloria a Dios, venga y dé gloria al Señor. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Soy un sacrificio para ti. Soy un altar para ti, oh Dios. Hay gente que tiene casa, que tiene carro, que tiene trabajo y no le dan gloria a Dios. Noé lo había perdido todo. No tenía nada, pero levantó un altar en agradecimiento, porque él sabía que Dios había sido bueno. Él sabía que Dios había sido bueno. Si tú sabes que Dios ha sido bueno, alaba la gloria de Dios. Si Dios ha sido bueno contigo, alaba la gloria del Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Aún en mi tormenta Dios ha sido bueno. Aún en mi diluvio, en mi prueba, en mi lucha, Dios ha sido bueno. Porque todo lo que me ha pasado me han hecho más fuerte. Todo lo que ha sucedido me elevaron. Dele gloria a Dios. Haga un sacrificio. Haga un sacrificio de alabanza. Porque la ofrenda es voluntaria delante del Señor.